El fútbol mundial acaba de sufrir un terremoto de consecuencias impredecibles y el epicentro no está en el terreno de juego, sino en la zona mixta. Lamine Yamal, la gran promesa del fútbol español, el nombre que absolutamente todos los analistas ya colocan como el indiscutible y futuro Balón de Oro, y sin duda alguna uno de los futbolistas más desequilibrantes, magnéticos y observados de todo este mundial, hoy ha decidido romper el silencio. ¿Y de qué manera lo ha hecho? No estamos hablando de una declaración de compromiso. No estamos hablando de una frase ambigua de esas que los futbolistas utilizan para salir del paso ante los micrófonos, ni de un simple mensaje de apoyo protocolario editado por sus asesores en las redes sociales. No, esto ha sido un ataque frontal, directo y sin concesiones. Dentro de esta historia que apenas comienza a desarrollarse, Yamal ha señalado directamente, con nombres y apellidos invisibles pero evidentes, la gestión arbitral de todo el torneo. Ha alzado la voz para defender con vehemencia que la selección de México sufrió decisiones en el campo que son sencillamente difíciles de explicar desde la lógica del deporte. Y lo más impactante de todo, se ha atrevido a cuestionar públicamente a la mismísima FIFA y lo ha hecho con España todavía viva, compitiendo y jugándose el todo por el todo en el Mundial. Las implicaciones de este gesto son monumentales. Cualquiera que conozca los estrictos códigos internos del fútbol de selecciones sabe perfectamente que sus palabras podrían costarle una sanción fulminante, una suspensión que lo deje fuera de los terrenos de juego en el momento más crucial de su carrera. Podrían abrir además un conflicto institucional directo, un choque de trenes entre la Federación Española y los altos mandos organizadores del torneo, y podrían convertirlo de la noche a la mañana en uno de los grandes protagonistas fuera del terreno de juego. Pero por razones que nada tienen que ver con sus espectaculares regates o sus goles antológicos, pero Lamine lo tiene absolutamente claro. Quienes lo conocen de cerca saben que para él guardar silencio en esta ocasión habría sido muchísimo peor. Habría sido una traición a sus propios principios como deportista, porque, según su detallada visión de los hechos, México no perdió simplemente un partido de fútbol contra Inglaterra. México tuvo que sobrevivir algo mucho más difícil de digerir para un atleta profesional. Tuvo que enfrentarse a un partido completamente marcado por el caos logístico, por las revisiones interminables en la pantalla a pie de campo y sobre todo por un criterio arbitral errático que pareció cambiar por completo justo en el preciso instante en que ambos equipos estaban jugando la vida en el torneo. Y como era de esperar, sus palabras ya están dando muchísimo de qué hablar en cada rincón del planeta, provocando debates encendidos en los platós de televisión, editoriales indignados en la prensa y millones de interacciones en las plataformas digitales. Mientras medio mundo, influenciado por las narrativas oficiales, se apresuraba a señalar única y exclusivamente los errores tácticos de la selección mexicana, Lamine Yamal tomó la valiente decisión de mirar hacia otro sitio, de poner el foco exactamente donde nadie más quería mirar, al árbitro, al VAR. Y a una FIFA que, según sus propias palabras, le exige siempre un respeto absoluto y una disciplina militar a los jugadores, pero que al mismo tiempo evita dar la más mínima explicación pública cuando una actuación arbitral deja demasiadas dudas en el aire. Sí, amigos míos, dentro de esta tensa historia, la joven estrella de la selección española cree firmemente que México no recibió un trato justo ni equitativo en uno de los partidos más intensos, eléctricos y polémicos que se recuerden en la historia reciente de los mundiales. Un partido de octavos de final que paralizó a dos naciones. Un partido en el que la selección mexicana estuvo a tan solo un paso de consolidar una remontada que habría sido histórica. Un partido en el que la todopoderosa Inglaterra llegó a verse completamente contra las cuerdas, superada por el coraje y el fútbol de su rival. Y sí, un partido que oficialmente terminó 3-2 en el marcador.
pero que ha dejado detrás de sí una discusión gigantesca, una sombra de sospecha que no ha dejado de crecer y de expandirse desde el mismísimo segundo en que el colegiado decretó el pitido final. Y esta vez la voz que se levanta no es la de cualquiera, no es la queja habitual de un aficionado herido, ni el análisis tibio de un comentarista retirado. Lamine Yamal es un futbolista que vive de la velocidad pura, del regate en una baldosa, de los contactos físicos al límite del reglamento. Él sabe, él conoce perfectamente en su propia piel lo que significa intentar desequilibrar un partido de máxima presión mientras los defensores rivales utilizan cualquier recurso legal o ilegal para frenar tu avance. Sabe con precisión milimétrica cómo una tarjeta amarilla perdonada, una falta clara no señalada en el centro del campo o una revisión del VAR excesivamente tardía pueden alterar por completo el pulso emocional, la confianza y la psicología de un encuentro de este calibre. Por eso, precisamente por eso, cuando Lamine decidió romper el guión establecido y habló abiertamente de lo que sus propios ojos vieron en el México contra Inglaterra, el mundo del fútbol entero se detuvo en seco a escuchar qué fue exactamente lo que vio desde el palco y en las repeticiones, qué decisiones específicas cree que perjudicaron de forma irreparable a la selección mexicana. ¿Y por qué piensa con tanta seguridad que el arbitraje convirtió una eliminatoria que debía ser vibrante y limpia en un partido imposible de controlar para los futbolistas? Para entender a fondo su indignación, para comprender el peso real de sus acusaciones, tenemos que viajar al inicio, tenemos que repasar lo sucedido en el césped, minuto a minuto, segundo a segundo, para entender verdaderamente el tamaño del escándalo y por qué Lamine Yamal decidió alzar la voz de esa manera. Es obligatorio analizar cómo se fue cocinando la tensión en el terreno de juego. Nada de lo que pasó en ese encuentro fue casualidad, la atmósfera ya venía cargada desde los días previos y el estallido final fue el resultado de una acumulación de decisiones que fueron minando poco a poco la cordura de los 22 futbolistas. Recordemos cómo empezó todo. México había llegado a estos octavos de final con la moral por las nubes. Tras firmar una actuación soberbia en la fase de grupos y eliminar con un contundente 2-0 a la selección de Ecuador, aquel había sido un partido serio, sumamente intenso, tácticamente perfecto. En el vestuario mexicano se respiraba una confianza que no se veía en años, se veía una selección convencida de su sistema que defendía con una concentración de hierro, que atacaba con una personalidad arrolladora y que bajo ningún concepto quería conformarse solo con haber avanzado de ronda. Querían hacer historia enfrente, sin embargo, esperaba el gigante. Inglaterra, una de las plantillas más caras del planeta, repleta de talento individual, con estrellas consagradas en los clubes más exigentes del fútbol europeo y, por supuesto, los grandes favoritos en todas las casas de apuestas. Sobre el papel, muchos analistas daban a México por muerto antes de empezar. Pensaban que la velocidad y el físico de los ingleses serían demasiada pieza. Pero el fútbol no se juega en los despachos ni en los papeles, y México no salió con miedo. Desde el primer segundo del partido, la selección azteca disputó cada balón dividido como si fuera el último de sus vidas. Presionaron ridículamente arriba, ahogando la salida de balón de Inglaterra e incomodando a un rival que claramente no esperaba tanta agresividad ni tanta valentía. El ambiente en las gradas era una auténtica locura, un rugido ensordecedor que empujaba a los mexicanos. Cada recuperación de balón en el centro del campo se celebraba como si fuera un gol. Cada aproximación al área rival hacía temblar los cimientos del estadio y durante buena parte de ese arranque México consiguió exactamente lo que buscaba, que Inglaterra dudara, que sus estrellas miraran al banquillo buscando respuestas, que retrocedieran y que entendieran a base de empuje que esa eliminatoria no se iba a resolver solo por los nombres o los escudos de la camiseta. Pero el fútbol, al más alto nivel, es un deporte cruel.
Un juego de detalles mínimos donde todo puede cambiar en una fracción de segundo. Y cuando mejor estaba jugando México, llegó el golpe. Inglaterra, tirando de esa jerarquía individual que la caracteriza, golpeó primero. Una jugada aislada, un desmarque rápido y el 1-0. El impacto psicológico fue tremendo. Y antes de que México pudiera asimilar el golpe y reorganizar sus líneas, Inglaterra volvió a golpear con una frialdad pasmosa. 2 zarpazos rápidos, letales, quirúrgicos, fueron suficientes para darle la vuelta por completo a un partido que México creía tener bajo control. De pronto, la pizarra se borraba. 2 goles abajo en el marcador, el estadio, antes una caldera, se sumió en un silencio sepulcral. Los jugadores mexicanos se miraban entre sí en el círculo central buscando desesperadamente la forma de frenar la sangría, mientras en los banquillos ya muchos daban por sentenciado el encuentro antes siquiera de llegar al descanso. La lógica del fútbol dictaba que México se iba a desmoronar, pero no fue así. Esta selección mexicana demostró tener un corazón gigante, apretaron los dientes, tragaron veneno y siguieron atacando con el orgullo herido, y entonces llegó el milagro. En una jugada de pura fe, un remate certero perforó la red inglesa y devolvió la esperanza a millones de aficionados. 2-1, el partido estaba completamente vivo otra vez. La eliminatoria volvía a arder y la segunda mitad prometía ser una auténtica guerra sin cuartel. Fue justo ahí, en el túnel de vestuarios, justo antes de empezar la segunda parte, donde el destino del partido cambió. Y no por el fútbol, sino porque el árbitro estaba a punto de convertirse en el triste y absoluto protagonista de la noche. Con el marcador 2-1, la segunda mitad arrancó en un escenario de pura tensión. Los primeros minutos fueron una batalla táctica sin tregua, pero pronto el juego limpio empezó a desaparecer. El partido se volvió extremadamente físico, un choque de trenes donde cada disputa terminaba con un jugador en el suelo. Las protestas se volvieron constantes, los banquillos estaban de pie y los contactos en el centro del campo eran cada vez más duros, rozando la violencia. Y fue en ese preciso instante cuando el colegiado principal empezó a parecer demasiado. En el fútbol, cuando un árbitro se convierte en el centro de atención de una noche que debía pertenecer única y exclusivamente a los futbolistas, las cosas nunca terminan bien. El criterio empezó a agrietarse. Faltas idénticas se pitaban a favor de un equipo y se ignoraban para el otro. El pulso del partido se le estaba escapando de las manos por segundos. De pronto, llegó la jugada que encendió la mecha. En una transición rápida de México, un defensor inglés fue al suelo con las 2 piernas por delante. Una entrada brutal a destiempo que impactó de lleno en el tobillo del atacante mexicano. El sonido del impacto se escuchó en todo el estadio. En primera instancia, el árbitro corrió hacia la acción y solo mostró la tarjeta amarilla. Aquello provocó una combustión instantánea. Los jugadores mexicanos rodearon por completo al colegiado, gritando, señalando el tobillo de su compañero, mientras el banquillo azteca explotaba en protestas hacia el cuarto árbitro. La grada era una caldera de abucheos. Y ahí empezó el show del VAR. El árbitro se llevó la mano al pinganillo, el juego se detuvo, pasó 1 minuto, pasaron 2 minutos, pasaron 3 minutos. Los futbolistas empezaron a enfriarse en el césped. La tensión en la grada era insoportable. Nadie entendía por qué una acción tan clara requería tanto tiempo de deliberación. Finalmente la cabina llamó al colegiado a la pantalla a pie de campo. Tras ver la repetición desde 3 ángulos distintos, el árbitro regresó al terreno de juego, anuló la tarjeta amarilla y mostró la tarjeta roja directa. Inglaterra se quedaba con 10 hombres. México tenía superioridad numérica. México tenía al estadio completamente encendido a su favor
y México tenía sobre todo tiempo más que de sobra para ir a por la remontada histórica. Parecía el momento perfecto, el guión soñado para una gesta épica. Y entonces, cuando todo el mundo pensaba que México iba a pasar por encima de una Inglaterra debilitada, ocurrió el giro que absolutamente nadie esperaba. Apenas 3 minutos después de la expulsión, en una de las pocas llegadas aisladas de Inglaterra, se produjo un balón colgado al área mexicana. Hubo un forcejeo normal, un contacto hombro con hombro entre el delantero inglés y el defensor central de México. Ambos cayeron al suelo para sorpresa de todos. El árbitro no lo dudó un segundo y señaló el punto de penalti a favor de Inglaterra. La incredulidad fue total. Los jugadores de México no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Un penalti cobrado por un contacto mínimo en un partido que se estaba jugando con una intensidad salvaje. De nuevo las protestas, de nuevo el ritual del pinganillo, pero esta vez la historia fue completamente diferente. El VAR apenas revisó la jugada durante 15 segundos. No llamaron al árbitro a la pantalla, no analizaron los ángulos, simplemente confirmaron la decisión desde la cabina en un abrir y cerrar de ojos. La decisión se mantenía. Inglaterra transformó el penalti con una frialdad terrible, colocando el 3-1 en el marcador en cuestión de un par de minutos. México había pasado de soñar despierto con el empate y la gloria a volver a caer 2 goles abajo en el marcador, con el factor anímico completamente destruido. Y es precisamente esta secuencia, este doble rasero en la gestión del tiempo y del video, lo que más le dolió y lo que más llamó la atención de Lamine Yamal desde su posición. No porque Lamine niegue que exista contacto en el área, no porque pretenda decir de forma simplista que todas y cada una de las decisiones del árbitro fueron técnicamente incorrectas, sino porque, según su análisis detallado, el partido se estaba dirigiendo sin un criterio reconocible, sin una brújula moral. Una acción a favor de México requería 5 minutos de revisión exhaustiva y un drama televisivo, mientras que otra acción casi idéntica a favor de Inglaterra se resolvía en segundos. Sin debate, un contacto leve era suficiente para pitar un penalti en contra, pero minutos antes un empujón similar en el área contraria había sido ignorado por completo. Mientras los futbolistas intentaban competir al límite de sus fuerzas en el césped, ya nadie entendía qué se estaba sancionando y qué estaba permitido. El arbitraje había roto las reglas del juego. A pesar de tener todo en contra, de sentir la tremenda injusticia en el cuerpo y de verse nuevamente 2 goles abajo, la selección mexicana no tiró la toalla. Lo que pasó en los últimos 15 minutos del partido fue un ejercicio de orgullo puro que dejó boquiabiertos a todos los presentes en el estadio, incluido al propio Lamine Yamal. México se volcó por completo al ataque. Con un jugador más en la cancha, adelantaron las líneas hasta el punto de dejar a sus defensores casi en el medio campo, asumiendo un riesgo suicida. Y la valentía tuvo su premio. En una jugada ensayada, un centro venenoso provocó una mano desesperada de la defensa inglesa. Esta vez el árbitro no pudo mirar hacia otro lado. Penalti para México. Con una tranquilidad de hierro, el delantero mexicano tomó el balón, engañó por completo al portero y clavó el 3-2. El estadio volvió a venirse abajo. La grada era un volcán en erupción. Y el milagro, la remontada histórica que parecía enterrada, volvía a estar a tiro de piedra. Los últimos minutos fueron un monólogo absoluto de color verde. Inglaterra, una de las mayores potencias del fútbol mundial, se vio obligada a hacer algo inédito: colgarse del larguero. Renunciaron por completo a atacar, sacaron delanteros para meter defensas y empezaron a reventar el balón hacia cualquier parte, buscando desesperadamente que los segundos corrieran en el cronómetro. México cercó el área rival, llovieron los centros, hubo disparos que rozaron el poste, pero la épica no se completó. El árbitro, añadiendo mucho menos tiempo de compensación del que se había perdido con las interminables consultas del VAR, pitó el final. Inglaterra celebró con alivio, México cayó eliminado con la frente muy alta.
Y mientras la narrativa oficial de los grandes medios internacionales se apresuraba a hablar únicamente de los errores defensivos de México, Lamine Yamal veía una historia radicalmente distinta. Veía a una selección que había competido de tú a tú contra un gigante, que había aguantado 2 golpes anímicos mortales y que había terminado jugando los minutos más importantes de su vida dentro de un ecosistema completamente contaminado por las interrupciones, la incertidumbre y un arbitraje sin rumbo. Por eso no pudo callarse. Horas después, en la zona mixta, Lamine se paró frente a los micrófonos. La prensa española le preguntaba por el próximo partido de su selección, pero su mente seguía en el escándalo de la tarde. En cuanto un periodista internacional mencionó la polémica del México-Inglaterra, el rostro de la joven estrella cambió por completo. Perdió la sonrisa, miró fijamente a la cámara, respiró hondo y soltó la bomba que ha hecho temblar las oficinas de la FIFA. Cuando los jugadores no saben qué criterio está utilizando el árbitro, ya no están compitiendo solo contra el rival. Unas palabras demoledoras que han abierto una grieta institucional sin precedentes. Fuentes cercanas al torneo aseguran que la FIFA ya está redactando un expediente disciplinario que podría acarrear una sanción económica brutal e incluso una suspensión de partidos para Lamine en este mismo mundial. El desafío está lanzado. La joven promesa del fútbol español ha decidido que la verdad y la justicia en el deporte están por encima de cualquier trofeo o de cualquier protocolo político. El fútbol entero aguanta la respiración ante lo que pueda pasar en las próximas horas, porque Lamine Yamal ha plantado cara al sistema y las consecuencias van a ser históricas. Si quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre con este escándalo minuto a minuto, sí habrá sanción definitiva para Lamine Yamal y cómo responderá la selección española ante la FIFA. No te pierdas el próximo video, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización de esta historia que está cambiando el fútbol mundial. Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo reporte.